La innovación es lo que nos permite evolucionar como personas, organizaciones y sociedades. Somos más innovadores de lo que pensamos. Vanessa Carrera nos ayuda a ir más allá compartiendo historias que inspiran al cambio y al desarrollo. Bienvenido al podcast Innovación y Personas. Bueno, bienvenido y bienvenida a un nuevo podcast de Innovación y Personas. Y hoy tenemos un podcast muy especial, además, porque es un podcast que no hago sola, no voy a estar entrevistando sola, sino que estoy con Gador Donés, una persona de mi equipo. Hola Gador, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Y además de eso tenemos un invitado también muy especial, que es Nico Nogués. Y bueno, yo estoy muy contenta de tenerlo aquí porque yo creo que nos puede aportar mucho sobre los procesos creativos. Él tiene una gran experiencia en creatividad. Ha sido director, es director creativo y además, hace unos años decidió utilizar esa creatividad para un fin y un impacto social que yo creo que además es lo que hace que sea todavía más especial y yo creo que nos va a contar cosas muy interesantes. Nico, encantada, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti también, Vanessa, Gador, mucho gusto y gracias por esta invitación. Pues comenzamos. ¿Empiezas tú, Gador? Perfecto. Pues Nico, teníamos muchas ganas de hablar contigo. Creo que hacéis una labor magnífica y sobre todo para estos tiempos, ¿no?, de pandemia global. Sí que nos gustaría entender qué es para ti el activismo creativo y empresarial. Perfecto. Pues bueno, yo llamo activismo creativo básicamente al uso de la creatividad. Y esto es bien interesante entender que la creatividad no es patrimonio de un sector profesional determinado, es decir, ni de chefs famosísimos, ni de directores o realizadores famosísimos, ni de actores, ni de artistas plásticos famosísimos, ni de escultores, ni de publicistas, ni de escritores. La creatividad es un patrimonio de la humanidad, ¿no? Punto. Entonces, sabiendo que todas y todos podemos ser creativos, yo le llamo activismo creativo a la capacidad de dirigir ese uso de la creatividad dentro de las empresas, por eso también es un activismo empresarial, para que el manejo de los recursos, en este caso de los recursos de las empresas, presupuestos y otro tipo de recursos, talentos de las empresas, se dirijan y estén enfocados también en solucionar problemas sin los cuales esa empresa no existiría. ¿Y a qué problemáticas me estoy refiriendo con esto? Problemas socioambientales, problemáticas de justicia social y problemáticas que tienen que ver con la crisis medioambiental. Entonces, para resumir, es cómo podemos usar las creatividades y los recursos de la empresa, el talento disponible en la empresa y sus recursos, obviamente también económicos, para aportar posibles soluciones a problemáticas de justicia social y a problemáticas medioambientales que si no las resolvemos, si no hacemos algo al respecto, esas empresas van a dejar de existir por razones obvias, ¿no? Entonces, ese es un poco el concepto y el punto de vista desde el cual partimos para construir todo lo que llamamos activismo creativo y empresarial. Y estas problemáticas, Nico, evidentemente son cada vez más grandes por el momento que estamos viviendo, ¿no?, de pandemia global. Hubo un dato que leí en una encuesta que me pareció súper interesante, que es que la mayoría de las personas piensa, un porcentaje muy alto, no recuerdo exactamente cuál era, pero opinan que las empresas tienen un papel muy grande en el impacto social, ¿no?, en tener una respuesta a todos estos problemas que hay, incluso más que los gobiernos en las administraciones públicas. Entonces, ¿cómo se aplica el activismo empresarial para que realmente satisfagan estas necesidades, ¿no?, de socioambientales que existen hoy en día? Pues es una pregunta bien interesante y al mismo tiempo que se tiene que abordar desde múltiples perspectivas, ¿no?, porque es muy compleja, ¿no? Al final del día todo pasa también por una transformación de lo que se entiende hoy en día en términos de negocio y de éxito. Y eso implica una cultura corporativa. Fíjate que se les exige mucho a los gobiernos sobre qué tipo de espacios públicos o de políticas
públicas se están implementando para solucionar problemas de justicia social y medioambiental, pero se habla muy poco, por no decir nada, de las políticas privadas, es decir, de las políticas corporativas. Y es donde pasamos la mayor parte del lugar como humanidad. Pues si tienes un puesto de trabajo, estás allí dentro y formas parte de un enclave, una cultura, una cosmovisión del mundo que conocerás más o conocerás menos como empleado, pero que efectivamente tiene un impacto brutal en función del tamaño de esa compañía en cuanto a cómo se está viendo y afectando el mundo en el que estamos viviendo. Entonces, lo primero es exigir unas mejores culturas corporativas y eso pasa por revisitar un montón de procesos que tienen que ver justamente con todas las áreas que forman parte de esa compañía. Solemos hablar del departamento de responsabilidad social de la compañía y entender que pues, de entrada no puede ser nunca más un departamento, ¿no? Es como si dijese, una parte de mi cuerpo es responsable, mi brazo derecho es responsable y mi brazo izquierdo es un desmadre y mi cabeza es una locura y el resto de mi cuerpo es la cosa más irresponsable del mundo. O sea, o soy responsable como organismo, como entidad, o no, una parte de mí es un poquito de responsable y el resto es totalmente un irresponsable absoluto. Entonces, tenemos que empezar a entender esta responsabilidad, no como un departamento de responsabilidad social, sino básicamente como parte fundamental de la cultura corporativa, es decir, transversal a toda la cultura corporativa. Empezando por eso, ¿no? A partir de ahí, cómo estamos aplicando los procesos de selección de personal, de multiculturalidad, cómo estamos realmente potenciando el liderazgo de nuestra empresa. ¿Sigue siendo un liderazgo hegemónico o es un liderazgo inclusivo, un liderazgo que no entiende de géneros, que realmente promueve más allá de las cuotas al mejor talento y comulga al mejor talento para tener mejores puntos de vista en cuanto a cómo solucionar las problemáticas que tenemos? En definitiva, un montón de cosas que tienen que ver con varias aristas que ahora llamamos departamentos. Y no es que dejen de existir esos departamentos, pero como están conceptualizados y lo poco que conversan entre ellos es lo que finalmente acaba también creando una cultura corporativa súper sesgada, con un prisma muy pequeño que suele estar bastante desconectado todavía a la forma y a las problemáticas que el mundo hoy en día te tiene por delante, ¿no? Hay ejemplos o estadísticas bien interesantes donde se estima que en los próximos 15 años solo van a quedar el 30% de las empresas que conocemos hoy en día. Mírate este dato que es bien devastador, ¿eh? Y ese 30% de empresas serán empresas activistas. Entendiendo a empresas activistas como empresas que realmente tengan una visión coherente sobre lo que está sucediendo en el mundo y entiendan que si no hacen algo al respecto, pues no tiene sentido su negocio porque no hay posibilidad de hacer negocio en un planeta muerto, como ya dice Ivonne Chonard, fundador de Patagonia. Y es algo que cada vez se profesa y se entiende más desde aquellas compañías que saben que pues, no van a poder existir si no hacen algo al respecto, ¿no? Eso pasa por esa transformación del propio sentido de negocio y de existencia de tu empresa. Justo, y muy relacionado con el dato, ¿no? de la encuesta, ¿no? que te comentaba, que al final si la ciudadanía demanda eso es porque ve a la empresa como un organismo con recursos, ¿no? Y responsable para actuar en estos momentos que tanta falta hace. ¿Qué ejemplo te gustaría contarnos, Nico, como buen ejemplo, ¿no? Buena práctica de activismo empresarial? Pues ejemplos que podemos haber hecho, por ejemplo, te puedo contar uno propio y luego vemos alguno también de otras empresas. Lo que estamos haciendo nosotros desde el Instituto para el Desarrollo de Masculinidades Antihegemónicas justamente es también ver este momento de pandemia como un momento donde millones de personas se han tenido y nos hemos tenido que recluir en nuestra esfera íntima. Esto es la casa, el hogar, un lugar, un espacio íntimo que normalmente ha estado asociado a lo femenino, a la esfera donde se supone que tienen que estar las mujeres o donde se supone que las mujeres tienen más experiencia, donde se supone que las mujeres son las expertas, porque los hombres se supone que tenemos que estar proyectados o hemos estado proyectados hacia la esfera pública, ¿no? Entonces, es muy interesante porque si lo vemos así, es una gran ironía en la vida, porque pues el 80% de los directivos latinoamericanos somos varones y ahora están todos en sus casas trabajando, ¿no? Entonces, es como tener leones encerrados y esa es la expresión, me siento como un león enjaulado, es una de las expresiones que más salía cuando trabajamos con varones líderes, porque están en un espacio totalmente hostil para ellos porque no tienen ni idea de cómo manejarse allí, ¿no? Y cuando sacas a semidioses de su Olimpo, el espacio público, los metes en la casa a trabajar,
pues cambia completamente la dinámica de cómo se están relacionando con su trabajo, con su contexto, con los niños, con la suciedad, con la ropa sucia, con su mujer, con las relaciones, con el cuidado, con la pandemia, con etcétera, con todo. Entonces, es bien interesante y tuvimos que crear allí, junto con la ONU, ayudamos a crear a la ONU, todo un programa que se llama He for She desde casa, precisamente para concientizar a la población masculina de por qué es importante aprovechar esta época para ser líderes en el cuidado. Porque es imposible liderar si no sabes cuidar a alguien. ¿Qué es liderar? Liderar es básicamente cuidar a tu equipo para poder dirigirlo al mejor objetivo, lugar, resultado, etc. Liderar implica cuidar. No podemos pretender en el siglo XXI liderar un equipo si no sabemos cuidar de él, y no podemos cuidar a otros si no sabemos cuidarnos a nosotros mismos. Entonces, el hecho de estar tan desconectados del cuidado como líderes, y el hecho de que esta pandemia nos haya puesto con una crisis de cuidados, esto es la pandemia, una crisis sanitaria de cuidados, que luego viene una crisis económica brutal, nos hace también reaccionar y decir, oye, es el momento de empezar a enfrentar y empezar a atender estos cuidados de los cuales hemos estado tan desconectados. Entonces, esta guía la verdad, fue un proyecto que está funcionando, que se hizo en México y ahora está en otras oficinas de la ONU en Latinoamérica, precisamente porque tiene diversas actividades para involucrar a los varones en las esferas del cuidado en un momento donde, pues, toca empezar desde este momento a transformar esos malos hábitos, ¿no? Eso sería como uno de los proyectos que hicimos a nivel latinoamericano, empezando por México. Interesante, ejemplo. Sí, gracias. Sí, y si lo vemos de fuera, hay otras cosas muy interesantes que están pasando en el mundo, ¿no? Pues no se sabe si es greenwashing o no, el tiempo dirá si lo es, pero todo lo que sucedió en Estados Unidos, yo estuve en Nueva York hace muy poco, justo antes de las elecciones, y casi como experimento antropológico, ¿no? Porque es una de las ciudades más visitadas por millones de turistas, donde no había un solo turista, y fue muy interesante ver Nueva York sin turistas, y un momento histórico pues muy único, porque justo antecedía a las elecciones, y ver cómo las marcas, ya el activismo es parte de su comunicación. Da igual la marca que nombres, estaban todas animando a votar, en sus códigos, desde su posicionamiento, desde su background, con sus puntos de vista, con sus creatividades, ya ahí entra todo el mecanismo publicitario, habido y por haber, pero es muy interesante ver cómo efectivamente esto ya no es que sea una tendencia, es una realidad. Aquella compañía que se precie y que quiera estar hoy en el mercado y no tome una posición política, y me refiero a política no por partidista, sino política, como sujeto político de la sociedad, no tiene nada que hacer hoy en día. Porque lo que antes era raro, inmiscuirte en una posición, hoy en día lo raro es no hacerlo, desde esta macro tendencia, que no es tendencia, es realidad, ¿no? Entonces, me pareció sumamente interesante porque pues, eso que estamos promulgando hace 8 años, por ejemplo, desde consultoras, desde Oracle, y de lo que he ido como haciendo intuitivamente desde antes también, pues hoy en día ya lo ves a multinacionales con una postura política muy evidente en la sociedad, ¿no? Veremos dónde decanta todo esto, pero sin duda me parece algo interesante observar también en el momento en el que estamos. Desde luego, momento bastante crítico, y por eso es tan interesante todo vuestro trabajo, ¿no? Nos gustaría conocer un poco más del proceso creativo, Nico. Ahora de esta parte se encarga Vanessa. Perfecto. A mí me ha encantado cuando has dicho que la creatividad es patrimonio de la humanidad. Me ha encantado la frase, porque efectivamente, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo, y eso es uno de nuestros trabajos desde Insiders también, ¿no? El concienciar de que todo el mundo somos creativos, todo el mundo podemos ser creativos, así que vamos, comparto 100% esa parte. Nico, cuéntanos ¿qué elementos tiene vuestro proceso creativo? Cuando trabajáis con empresas en esos procesos creativos, ¿qué claves o qué elementos tenéis ahí que forman parte de vuestro proceso creativo? Perfecto. Pues también tenemos una metodología propia que se llama MAP, M-A-B, y eso es el acrónimo de Más Alto Bien. Y es una metodología muy concreta que básicamente entiende que no puedes hacer nada, y nada es ninguno de los procesos de tu compañía. No puedes accionar un proceso hoy en día sin tener en cuenta un bien
mayor que el tuyo propio, ya sea como empleado, como colaborador, como proveedor, como líder del proyecto, como director general, como brand manager, como agencia de publicidad que trabajas para... No puedes participar de un proyecto de esa compañía si no tienes muy claro que eso que estás haciendo responde a un bien más alto que el tuyo propio a nivel individual. Entonces, está muy interesante porque nos pone a todos a pensar, a ser más grandes que nuestro trabajo. Nos pone a todos a pensar más allá de la venta, nos pone a todos a pensar más allá de la estrategia comercial de turno, de la comunicación de turno. Y nos pone a todos alineados y alineadas a un propósito, en este caso, que no es un objetivo, que no es algo que puedas alcanzar. Partimos de la base de que el más alto bien termina en el propósito, pero el propósito es algo que no vas a llegar a alcanzar nunca como compañía. Y es como lo enfocamos nosotros. Porque de entrada, pues eso que llamamos propósito, pues está en el futuro. Y el futuro es algo que no existe. Inventamos paso a paso en cada proceso, en cada táctica, en cada acción, en cada comunicación, en cada estrategia comercial, etcétera. Es decir, responde a varios presentes. Y en esta forma, en esta mirada de pensamiento, eso que llamamos propósito al final no deja de ser un destino al cual tú quieres acercarte como compañía, pero al cual no vas a llegar porque si no dejarías de existir porque ya lo habrías cumplido y sería un objetivo. Entonces, en este entendimiento de lógicas, cuando hablamos de más alto bien, siempre utilizamos mecanismos que parten desde un punto de vista único, como les decía antes, una postura, una mirada única ante una problemática muy concreta. O sea, ¿cuál es tu mirada como compañía ante una problemática muy concreta? Que vuelva a ganar Trump, la crisis ambiental, la desigualdad de género... y ahí ese es el terreno sobre el cual tenemos que empezar a profundizar para ver qué más concreto puede llegar a ser y qué mirada tú como compañía puedes tener respecto a esa problemática y sobre eso ir construyendo tus compromisos, tus valores, tus porqués, tus estrategias de comunicación, hasta irte acercando con toda esa coherencia entre estas acciones concretas que les digo a eso que llamamos propósito, que es algo que como compañía jamás vas a alcanzar porque pues es lo que te hace caminar y seguir existiendo. Pero, sin embargo, te da una ruta muy clara de hacia dónde te estás dirigiendo. Y por eso lo llamamos más alto bien, pues siempre está por encima tuyo. Es algo que es bueno y es poderoso para tu compañía, para tu sistema operativo como colaboradores, proveedores, empleados, etcétera, y para la sociedad en sí misma. Fíjate qué curioso, has hablado de mirada como compañía y me surgía la duda imagino también, intuyo que cada persona también tendrá su propia mirada como persona, ¿no? A veces habéis encontrado ahí como ciertos conflictos dentro de un equipo a la hora de trabajar, porque cada persona somos singulares, tenemos a lo mejor una mirada diferente al que puede tener la compañía. Pues lo interesante del más alto bien es que al final del día está por encima, cuando realmente logras llegar a ese más alto bien, a ese propósito, identificar ese más alto bien que quieres trabajar como compañía, todos los demás proyectos se alinean a eso. Entonces, digamos que es la dirección concreta a la cual no vas a llegar nunca, pero miras todo el rato. Entonces, ayuda a que posibles desavenencias también se vayan diluyendo, porque la mirada es cómo nos acercamos cada vez más allí. Y no es un más alto bien económico, ¿no? Es un más alto bien que está por encima del negocio de la empresa. Eso es lo interesante también, ¿no? Mi empresa tiene que existir para que mi empresa pueda existir, yo tengo que tener en cuenta que esto tengo que respetarlo, porque si no respeto esto, mi empresa dejaría de existir. Podría tener pérdidas económicas, podría tener denuncias por hostigamiento sexual, podrían haber empleados o mayor abstinencia laboral, podrían haber un montón de cosas, depende de cómo miremos en función de las falencias de cada compañía, que si empiezas a sanar este más alto bien que identifiques concretamente como compañía, cada compañía tiene el suyo, efectivamente todas las desavenencias que pueden haber ya se van diluyendo porque todos los esfuerzos, estrategias, etcétera, se van poniendo acordes para intentar acercarnos allí, a ese más alto bien que estamos comentando, ¿no? Es interesante en ese sentido, sí. Entiendo que es como conectar a las personas y a los equipos de la empresa con esas necesidades o valores a un nivel muy superior, ¿no? Ya. ¿Y con qué límites os encontráis a la hora de implementar estos procesos? ¿Con qué límites os soléis encontrar? Pues hay límites, sobre todo jerárquicos, ¿no? Por ejemplo, lo comentabais también antes, algunas compañías donde hay departamentos que efectivamente entran con todos los procesos a los cumplimientos de estos más alto bien.
pero si no entran todos los departamentos, esto no va a funcionar, ¿no? Te cuento un ejemplo que no es nuestro, pero lo analizamos bajo nuestra metodología. Una cervecera en México se propuso sumar para trabajar contra el machismo y sacaron unas comunicaciones bien interesantes al respecto. Si un hombre de verdad no golpea a su mujer, un hombre de verdad, así que si eres un hombre de verdad y haces todo eso, no eres un hombre de verdad y no queremos que nos compres. Y de repente, lo que parecía una buena campaña de comunicación, de repente, al no estar conectada ese más alto bien, erradicación del machismo, con los demás departamentos de esa compañía, lo que produjo fue una serie de llamadas a los departamentos comerciales, proveedores, etcétera, clientes, consumidores, que empezaron a sabotear la campaña. Se armó una crisis tremenda dentro de la compañía porque no se conocía esto desde aprobación de dirección general y a la semana estaba esa campaña bajada. Y hubo y sigue habiendo un montón de calenturas al respecto porque pues la falta de coherencia, cuando todas las campañas históricas eran lo más machistas del mundo, cuando lo siguen siendo después de este ejercicio creativo, que se quedó en un ejercicio de creatividad ya mal accionado, por no tener esta coherencia empresarial que estamos comentando, ¿no? Entonces, pues es un peligro, en primer lugar, si no están alineados todos los departamentos de la compañía, porque, claro, lo que puede producir ahí es un montón de problemáticas frutos de esa incoherencia y de esta desconexión entre las diferentes áreas de la empresa. Qué interesante. Nico, llevas años trabajando en creatividad. ¿Cómo diferencias cuando una idea es buena y tiene capacidad para seguir desarrollándola o cuando es una idea que puedes desechar, por ejemplo, en una campaña, en una comunicación? ¿Cómo diferencias eso? Pues súper buena pregunta, ¿eh? Fíjate, o sea, nosotros tenemos una serie de criterios que les llamamos hacer is the new decir. Es un sistema de creatividad donde está compuesto por 13 criterios que desarrollamos ya hace 6 años, ¿eh? A los 2 años de la comunidad teníamos claro que queríamos medir como qué idea vale hoy más que una idea del pasado y desarrollamos esta metodología que hemos ido como aplicando ya intuitivamente, ya no la tenemos ahí porque pues ya la tenemos como muy asumida, pero tienen que ver incluso con cosas que ya nos parecen como muy obvias, ¿no? Que en su momento no lo eran tanto, pero que hoy nos parecen demasiado obvias y que más que basarnos en ese mismo criterio, justamente seguimos observando mucho más si responde a ese más alto bien que comentábamos antes, ¿no? Si esta idea trabaja simplemente por una buena creatividad que va a funcionar en un 30 segundos o en una buena estrategia para darnos premios entre nosotros si somos publicistas o para premiar a la empresa del año si ese es tu gremio o el que sea, pues realmente es una idea que no está dando lo que hoy en día tendría que dar una idea. Y hablamos de 2 tipos de ideas. O sea, partimos de la base de que todas las ideas nos llevan a alguna parte, todas, el mundo está hecho de ideas, pero no todas las ideas nos llevan igual de lejos. Entonces, si bien todas las ideas nos llevan a alguna parte, hay una y la mayoría promulgan porque acabes agarrando tu viaje y que esa idea te lleve a la caja del supermercado o a la plataforma de turno, a hacer la compra online y la mayoría de ideas piensan en eso, en cómo hacer que mi viaje termine cashando, ¿no? Y ese tipo de ideas ya está tan saturada, tan sobrevalorada que tenemos que empezar a entender las ideas con otro tipo de recorrido de viaje y es el que estamos nosotros altamente como profundizando ahí todo el rato en lo que hacemos, que son las ideas que te llevan más lejos del cajero, más lejos de la compra online. Son las ideas que también requieren un poco este cambio de paradigmas en el que estamos, tanto de compra como de negocio, como todo lo que tiene que ver con sistemas B, como todo lo que tiene que ver, pues si no con decrecimiento, con economías circulares, con otro tipo de ideas de más largo recorrido que nos permitan hacer cosas pero de una forma distinta y muchísimo más, digamos, alineadas a los ritmos del planeta y no al ritmo que le hemos impuesto a nosotros al planeta, que es una locura lo que estamos viviendo, ¿no? Y por eso estamos como estamos también. Entonces, un poquito, te hablaría de los criterios, pero me parece mucho más sensato hoy en día y por lo que estamos haciendo, justamente hablar del recorrido de las ideas. Son ideas que nos vamos a acordar en los próximos 10 segundos, no nos interesan. ¿Sabes? Son ideas que al minuto ya no vamos a pensar en ellas, no nos interesa. Son ideas que dentro de 10 años vamos a estar hablando de ellas, cuéntamelo. Quiero escucharla ya y veamos cómo la accionamos. Porque nos quedan 10 años, 15, para no provocar una catatumbe y una crisis medioambiental más grande que la que tenemos. Entonces, pues, es un poquito el tipo de ideas por las que estamos apostando. Las ideas de las cuales vamos a seguir hablando en 10 años, no en los próximos 10 minutos.
O sea, aquellas ideas que tienen mayor impacto, ¿no? Para este tema para este impacto social del que hablamos. Claro, o lo pueden tener, porque no lo sabemos, es una prueba de suerte-error también, ¿no? En este laboratorio social en el que estamos inmersos, ¿no? Pero sí, las ideas que probablemente ayudarían a dar una perspectiva mucho más grande de posibles soluciones. Nico, y a nivel personal, ¿cuáles son tus palancas creativas? Entiendo e intuyo que una de ellas es el tema del propósito. ¿Qué más? ¿Qué palancas tienes creativas? El silencio. Sí, o sea, me la paso el día hablando con gente y intento lo máximo que puedo no ver a nadie y no hablar con nadie, ¿sabes? Y estar hablando conmigo en un diálogo propio, donde me parece muy valioso poder tener este autodiálogo. Me refiero a una escucha de uno, de cómo te estás sintiendo, de cómo puedes llevar más lejos tus propios procesos. Y justamente en ese diálogo interno pues surgen cosas maravillosas, ¿no? Ya sea también de transformación de hábitos, de observación de cosas que pudiste haber dicho de una determinada manera, de cantar mejor informaciones que te llegan. Pues esta escucha activa personal me parece valiosísima y es para mí, desde mi punto de vista, como lo entiendo, como es el espacio al que puedo acceder a toda mi máxima creatividad por permitirme atenderme y observarme desde un universo infinito, que es pues, la propia capacidad de cada uno de nosotros, donde no solemos acceder porque estamos con demasiado ruido externo constantemente. Estamos intentando atender a cosas inmediatas que no nos permiten profundizar más allá en quiénes somos, y de quiénes somos depende qué estamos sacando y cómo estamos haciendo esas interacciones diarias con el mundo. Se ha cortado un momentito, no sé si... A ver, ahora sí. Perfecto. Y Nico, te he preguntado por palancas, ¿y cuáles son a nivel personal, tus límites creativos? Si es que los tienes. Sí, pues fíjate, todos tenemos límites, ¿no? Yo creo que los límites que te diría más identificables, pueden haber otros, ¿no? Pero los que veo son bastante comunes a quienes somos como especie, ¿no? O sea, y están ahí todo el rato, ¿no? Es la justificación, la espera, el combate hacia afuera, ¿no? No puedo hacer esto porque no sé qué, no sé cuántos. Mentira. O sea, siempre puedes realmente vencer una excusa, y lo digo porque todos las tenemos y por eso lo saco. Siempre puedo vencer una excusa realmente intentando ser un poquito más coherente con lo que me comprometo a hacer, ¿no? La espera, ya esperaremos a que pase la pandemia. ¿Cuándo va a pasar la pandemia? No sabemos. Ya no es pasar la pandemia, es convivir con ella, ¿no? Entonces, la espera es otro de esos mecanismos que siempre está allí acechándonos como personas, ¿no? Y finalmente el combate hacia afuera creo que es algo que cada vez veo menos, porque pues cada vez soy más consciente de la responsabilidad que tengo que asumir, pero normalmente es cuando solemos caer en la autocomplacencia de culpar a otros en lugar de buscar cuál es su responsabilidad y cuál es mi responsabilidad, y a partir de ahí hacer lo que tengamos que hacer para solucionar eso, ¿no? Entonces son como tres cosas que limitan pues básicamente la esencia de quién soy, de quiénes podemos llegar a ser. Me llega que tienes un gran trabajo de autoconocimiento, ¿no? Te digo, siempre que puedo paso un buen rato conmigo mismo. Y por último, me gustaría saber por poner una etiqueta, por entendernos, un fracaso creativo que hayas tenido. Le pongo la etiqueta de fracaso y muchas veces digo que cuando aprendes algo deja de ser fracaso porque es un aprendizaje, pero algo que puedas compartir y comentar y decir, bueno, pues tú lo recuerdo como aquello y luego aprendí. Sí, claro. Pues hace 10 años en Barcelona, tuve una idea de una plataforma musical, 365 días de festivales, 365 DF, que en ese momento aquí las startups españolas pues ni existían prácticamente, pues me financiaron todo el proyecto con una inversión bastante importante. Y tuve la suerte de estar 1 año y medio prácticamente dedicándome solo a eso. Y desarrollamos una aplicación donde básicamente podías emitir conciertos en streaming desde las fanpages de los artistas. Entonces, teníamos artistas, Love of Lesbian, Niños Mutantes, ¿qué más? Annie the Sweet, un montón de artistas de la escena indie española de ese momento,
los teníamos tocando gratuitamente esos fanpage para su público hace 10 años, donde no había ni apps ni había streamings. Y fue súper interesante, ¿no? Una experiencia única donde logramos hacer 60 mini conciertos desde las habitaciones de los artistas, sus lugares de ensayos, la calle, etcétera. Una experiencia muy buena, pero pues no estaba ni preparado el momento. Todavía Internet era sinónimo de gratuidad y fue como todo muy prematuro. Y lo que era una idea muy bonita de democratizar la música y de un festival sin fin donde podías conectarte con tus artistas y verlos en pequeñas dosis en directo, en momentos descontextualizados, pues que hoy en día ya se hizo con la pandemia y pues ahí está, pero lo hicimos 10 años antes, pues no jaló en su momento, pues por todo lo que te digo, ¿no? O sea, no era el contexto coyuntural ni social, ni de internet, ni de negocio para que eso se sostuviese, ¿no? Entonces fue un gran fracaso, tan grande como bonito, pero pues hubo muchos aprendizajes ahí que atesoro y que pues me llevé, pues sí, como algo que me pareció que nos dejó mucho a todos, ¿no? Fue un proyecto muy amable, pero pues te digo, o sea, no acabó de funcionar. Qué interesante que eso, que no acaba de funcionar por lo que dices, porque era demasiado pronto, ¿no? Habéis sido demasiado pioneros, a lo mejor. Qué interesante. Muy bien, pues yo por mi parte, vamos, lo doy por terminado. No sé si, Gador, ¿quieres preguntar alguna cosita más? Me he quedado sin dudas. Me ha encantado todo lo que has contado, Nico. Pues muchas gracias a ambas. Yo te agradezco, a mí me ha encantado conocerte, conocer lo que haces y por qué lo haces, que también esa parte me ha gustado mucho y te agradezco sobre todo eso, este tiempo con nosotras, que hayas salido de tu silencio para poder estar un ratito y compartir con nosotras y yo creo que eso, que quien nos esté escuchando seguro que has inspirado. Pues muchas gracias a ambas también, que sigáis construyendo también todo lo que estáis haciendo y bueno, y feliz de seguir en contacto con ustedes. Mil gracias por la invitación. Mil gracias, Nico. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Gracias por escuchar este podcast, gracias por estar ahí y si quieres saber más sobre innovación y personas, ve a vanessacarrera.com.